¿Por qué no puedo mover las piernas? Me desperté para ir al baño y mis piernas no se movían. Colgaban de la cama como peso muerto cuando intenté pararme. Le dije a mi marido que no podía mover las piernas y pensó que estaba jodiendo. Pero finalmente llamó al SAME cuando no podía parar de llorar. Los paramédicos llegaron en 10 minutos preguntando si me había caído o golpeado la cabeza. No había hecho nada. Me había ido a dormir caminando y desperté paralizada. Hicieron pruebas neurológicas rápidas en la ambulancia e intercambiaron miradas que no me gustaron. En la guardia del hospital me llevaron corriendo a hacerme una resonancia pensando en lesión de columna o ACV. La neuróloga entró con los resultados luciendo confundida. Tu estudio salió completamente normal, dijo. No hay compresión espinal, no hay lesiones, no hay daño nervioso. Estructuralmente, todo se ve perfecto. Entonces, ¿por qué no puedo moverme? Pregunté. Vamos a hacer más estudios, dijo. Me sacaron sangre buscando infecciones o trastornos autoinmunes. Hicieron estudios de conducción nerviosa que mostraron que mis nervios funcionaban bien. Me clavaron agujas en las piernas para un electromiograma y los músculos respondieron normalmente a la estimulación eléctrica. Cada maldito estudio salió perfecto. La buena noticia es que no estamos viendo ningún daño físico, dijo la neuróloga el tercer día. ¿Cómo es esa una buena noticia?, pregunté. Todavía no puedo caminar. ¿Estuviste con mucho estrés últimamente?, preguntó. A veces el cuerpo puede manifestar el estrés psicológico de maneras físicas. ¿Pensás que me lo estoy inventando?, dije. No. Estoy diciendo que el trastorno de conversión es una condición real donde el trauma emocional puede causar síntomas físicos, dijo. Tu cerebro podría estar protegiéndote de algo al bloquear tus piernas. Mi cerebro está bien, dije. No estoy traumatizada, simplemente no puedo moverme. Sugirió una consulta psiquiátrica, pero me negué. Hizo anotaciones en mi historia clínica que pude notar que no eran favorables. Las enfermeras empezaron a tardar más en responder a mi timbre después de eso. Martín trajo mi notebook para que pudiera investigar por mi cuenta. Encontré docenas de historias de gente con parálisis repentina a quienes les dijeron que era psicológico cuando los médicos no encontraban nada. Algunos de ellos pasaron años en silla de ruedas antes de que alguien descubriera que andaba mal realmente. Otros nunca obtuvieron respuestas. Un nuevo médico pasó y preguntó sobre vacunas recientes o infecciones virales. Había tenido un resfrío 3 semanas antes, pero nada grave. Ordenó análisis de sangre diferentes buscando anticuerpos raros. Esos también salieron normales, lo cual pareció ofenderlo personalmente. Como si estuviera perdiendo su tiempo. Creemos que deberías probar kinesiología, dijo. A veces si podemos reentrenar las vías neurales, la función vuelve. Pero no sabes por qué pasó esto, dije. El cuerpo es misterioso, dijo. Lo que importa es que vuelvas a caminar. La kinesióloga era agresivamente alegre. Seguía diciendo cosas como veamos qué podemos hacer hoy, mientras manipulaba mis piernas muertas. Me decía que empujara contra su mano y después actuaba sorprendida cuando no pasaba nada, como si no me estuviera esforzando lo suficiente. Quiero que visualices caminando, dijo. Realmente imagínate parada. Estoy paralizada, no me falta imaginación, dije. La actitud es importante para la recuperación, dijo y tomó más notas. El quinto día, apareció un psiquiatra aunque no había aceptado ver a uno. Preguntó sobre mi infancia y mi matrimonio y si alguna vez había tenido ansiedad. Usó la frase beneficio secundario, lo que significaba que pensaba que estaba sacando algo de estar paralizada. ¿Qué podría ganar con esto?, pregunté. A veces no somos conscientes de nuestras motivaciones, dijo. Le dije que se fuera. Martín empezó a preguntar si tal vez debería probar los antidepresivos que me estaban sugiriendo. Hasta él estaba empezando a dudar de mí. Podía verlo en la forma en que probaba mis piernas cuando pensaba que no estaba mirando, dejando caer cosas sobre ellas para ver si reaccionaba. El séptimo día, dijeron que me daban el alta. No había nada físicamente mal, así que la obra social no cubriría más días de hospital. Habían arreglado una silla de ruedas y terapia ambulatoria. La neuróloga me dio folletos sobre trastorno de conversión y síntomas neurológicos funcionales. Así que se rinden, dije. Hicimos todos los estudios, dijo. A veces lo mejor es ir a casa y ver si se resuelve solo. Me sacaron en silla de ruedas y Martín me llevó a casa en silencio. Había construido una rampa en la entrada y movió nuestro dormitorio a la planta baja. Había aceptado que esto era permanente o psicológico o ambos. Estaba completamente sola ahora. Esa noche estaba googleando desesperadamente cuando encontré un posteo en un foro de alguien con mis síntomas exactos. Los médicos le habían dicho que era psicológico durante 2 años. Después pagó un estudio especializado que no cubría la obra social. Y encontraron inflamación en su médula espinal tan pequeña que la resonancia común no la había detectado. Había estado paralizada 2 años mientras le decían que estaba loca cuando la respuesta había estado ahí todo el tiempo. Ahora podía caminar después del tratamiento correcto. Había posteado el nombre del médico que finalmente le había creído. Llamé a su consultorio con las manos temblando. La recepcionista dijo que tenía agenda llena por meses. Pero cuando expliqué mi situación, me dijo que esperara. El médico mismo se puso al teléfono. ¿Cuánto tiempo hace que estás paralizada?, preguntó. 7 días, dije. Vení mañana, dijo. Trae todos tus estudios. Podríamos tener una ventana muy pequeña para descubrir esto antes de que se produzca daño permanente. Colgué el teléfono y mis manos seguían temblando. Martín ya estaba dormido en el dormitorio de abajo.
el que nos había mudado porque pensaba que esto era permanente. Me llevé en la silla hasta el escritorio y empecé a sacar cada papel de la internación. Las instrucciones del alta fueron a una pila, los resultados de los estudios en otra. Los folletos sobre trastorno de conversión fueron directo a la basura. Mis manos seguían temblando mientras trataba de organizar todo. Pero no podía parar de moverme porque si paraba, empezaría a pensar en qué significaba daño permanente. Los informes del radiólogo todos decían lo mismo. Normal, normal, normal. Como si se estuvieran burlando de mí. Encontré la tarjeta de la neuróloga que había sugerido al psiquiatra y la rompí al medio. Después encontré los resultados del electromiograma y los estudios de conducción nerviosa, y los puse en una carpeta etiquetada prueba, aunque no habían probado nada. El reloj en la pared decía que pasaba medianoche, pero seguí revisando papeles, asegurándome de tener copias de todo. La credencial de la obra social de Martín, mi DNI, la lista de medicamentos que me habían mandado a casa, aunque ninguno estaba tratando nada realmente. Hice una lista en un anotador de lo que necesitaba llevar mañana. Historia clínica, información de la obra social, el nombre de cada estudio que habían hecho, las fechas de cada síntoma. Para cuando terminé de organizar eran casi las 2 de la mañana y me ardían los ojos. Pero al menos tenía algo concreto para mostrarle a este nuevo médico. A las 6 me fui en la silla al dormitorio y sacudí el hombro de Martín. Abrió los ojos luciendo confundido y le dije que íbamos a manejar 3 horas hasta el especialista hoy. Teníamos que salir a las 7. Se sentó y empezó a decir algo sobre el laburo y si realmente era necesario. Otro médico cuando ya habíamos visto tantos. Solo lo miré y lo que sea que vio en mi cara lo hizo dejar de hablar. Asintió y se levantó de la cama y fue a vestirse sin decir otra palabra. Lo escuché en el baño y después haciendo café en la cocina mientras yo me preparaba, lo que me llevó el doble de tiempo de lo que solía porque todo requería planificación ahora. A las 6:45 estábamos cargando mi silla de ruedas en el auto junto con una carpeta de documentos y una conservadora con snacks porque no sabía cuánto tiempo tomaría esto. A las 8 en punto exactamente, llamé al departamento de historias clínicas del primer hospital desde el auto mientras Martín manejaba. La administrativa que atendió sonaba aburrida y expliqué que necesitaba las imágenes de mi resonancia en un CD inmediatamente. Tenía una cita con un especialista hoy. Me dijo que toma 3 días hábiles procesar las solicitudes de historias clínicas y que necesitaba llenar un formulario de autorización. Directamente empecé a llorar por teléfono. No llanto falso, sino lágrimas reales porque no podía soportar una persona más diciéndome que esperara. Le dije que había estado paralizada 8 días y nadie podía decirme por qué y necesitaba esas imágenes hoy o podría tener daño nervioso permanente. Hubo un largo silencio y después dijo, si alguien puede pasar a buscarlo al mediodía, lo tendré listo. Solo vengan a la oficina de historias clínicas en el 2º piso. Le agradecí como 5 veces y le di mi información. Y después Martín tuvo que parar en una estación de servicio para que pudiera usar el baño. El viaje fueron las 3 horas más humillantes de mi vida. Tuvimos que parar 2 veces para ir al baño y cada vez Martín tuvo que cargarme físicamente al baño de mujeres porque no todas las estaciones tenían baños accesibles. La primera vez trató de ser gentil, pero para la segunda parada ya me estaba levantando como un mueble. Podía verlo luchando con algo mientras me cargaba, su cara haciendo esa cosa donde trataba de entender si esto era real o si de alguna forma me lo estaba haciendo a mí misma. Estaba demasiado agotada para importarme lo que pensara. Solo me enfocaba en pasar cada momento, llegar a este médico que había dicho que viniera inmediatamente. Paramos en el primer hospital a las 11:30 y Martín corrió a buscar el CD mientras yo esperaba en el auto. Volvió 10 minutos después con un sobre fino y seguimos manejando. El consultorio del especialista estaba en un edificio médico cerca de un hospital universitario. Martín sacó mi silla de ruedas y me transferí a ella y subimos al 3er piso. La enfermera de admisión me llamó exactamente a la 1:15 y Martín se quedó en la sala de espera. Me llevó a un consultorio y pasó los siguientes 45 minutos tomando mi historia. Y por primera vez desde que esto comenzó, alguien anotó cada detalle sin esa mirada. ¿Sabes cuál mirada? La que dice que piensan que estás exagerando o confundida o inventándolo. Preguntó sobre el resfrío que había tenido 3 semanas atrás. ¿Qué día exactamente comenzó? ¿Cuáles fueron mis síntomas? ¿Cuándo se resolvieron? Tomó notas cuando describí despertar paralizada. Lo repentino que fue. Cómo mis piernas simplemente habían sido peso muerto. Preguntó sobre los estudios del hospital y anotó cada resultado normal, asintiendo como si los resultados normales significaran algo importante en vez de significar que estaba perdiendo el tiempo de todos. Cuando mencioné cómo me habían tratado los otros médicos, simplemente siguió escribiendo, sin juicio en su cara para nada. Después entró Ladra. Herrera y supe inmediatamente que esto era diferente. Me examinó con completo enfoque, probando mis reflejos con un martillito y pasando algo filoso por la planta de mis pies para chequear sensación. Explicaba que estaba chequeando con cada prueba, no hablándome desde arriba sino realmente enseñándome sobre mi propio cuerpo. Me hizo intentar mover mis piernas de diferentes formas y midió cuánto podía hacer, anotando todo en términos específicos en vez de solo paciente reporta debilidad. Cuando le conté sobre el diagnóstico de trastorno de conversión y el psiquiatra que había usado la frase beneficio secundario, dejó de escribir y me miró directo. Dijo que creía que me estaba pasando algo físico, que mis síntomas eran reales y que íbamos a descubrir qué los estaba causando.
Directamente empecé a sollozar. Me quebré completamente llorando en el consultorio porque alguien finalmente me creía. Me pasó pañuelos y esperó hasta que pude respirar de nuevo. Explicó que podría tener algo llamado mielitis transversa, que es inflamación en la médula espinal. Puede ser lo suficientemente sutil para esconderse en estudios comunes, pero lo suficientemente grave para causar parálisis real. Exactamente lo que estaba experimentando. O podría ser otra condición inflamatoria. Había varias posibilidades que necesitábamos descartar. La validación se sintió como oxígeno después de ahogarme. Como que finalmente podía respirar después de 8 días de que me dijeran que estaba loca, pero fue muy clara de que esto seguía siendo una teoría de trabajo. Necesitábamos prueba antes de poder empezar tratamiento. Necesitaba ver mis imágenes de resonancia y probablemente hacer más estudios. Le di el CD del hospital y dijo que lo revisaría cuidadosamente con un colega que se especializaba en leer estos estudios. Ladrá. Herrera acercó un banquito y se sentó para estar a mi altura. Me dijo que quería hacer una resonancia de alta resolución, algo llamado resonancia 3 tonelada. Con contraste que podría detectar inflamación que la resonancia común podría haber perdido. También mencionó posiblemente hacer una punción lumbar para chequear anticuerpos y signos de inflamación en mi líquido espinal. Me advirtió que estos estudios eran caros e invasivos. La punción lumbar especialmente podía ser incómoda y la obra social podría pelear para cubrirlos. Pero eran urgentes porque si había inflamación necesitábamos atraparla antes de que se produjera daño nervioso permanente. Dijo que podríamos tener solo semanas, no meses, para descubrir esto y empezar tratamiento. Le dije que ordenara cualquier estudio que necesitara. No me importaba el costo o la obra social. Solo necesitaba respuestas. Asintió y empezó a hacer notas sobre qué programar primero. La mañana siguiente estaba al teléfono con mi obra social a las 8 cuando abrieron. Apenas había dormido porque mi mente seguía corriendo por todo lo que ladrá. Herrera había dicho. Finalmente tener esperanza mezclada con miedo sobre la presión del tiempo. La representante de la obra social pidió mi número de afiliado y fecha de nacimiento y después expliqué que necesitaba preautorización para una resonancia 3 tonelada con contraste. Abrió mis registros y podía escucharla teclear. Después dijo que ya me habían hecho una resonancia hace 8 días que salió normal. Entonces, ¿por qué necesitaba otra? Traté de explicar sobre el especialista y la posibilidad de inflamación sutil y cómo la resonancia común podría haber perdido algo importante. Seguía diciendo que si el primer estudio salió normal no había necesidad médica para un segundo. Pasé 2 horas en esa llamada siendo transferida a diferentes departamentos explicando mis síntomas una y otra vez tratando de no gritar al teléfono. Finalmente alguien dijo que revisarían la solicitud y tendría respuesta en 5 a 7 días hábiles. Pregunté qué se suponía que hiciera si se producía daño permanente mientras estaban revisando y dijo que eso era entre yo y mi médico. Esa tarde ladrá. Herrera me llamó ella misma. Dijo que había llamado personalmente a Gustavo, un neuroradiólogo en quien confiaba, y habían revisado mi resonancia original juntos en sus monitores de alta resolución. Me senté junto al teléfono sintiendo mi corazón latir fuerte, aterrada de que no encontraran nada de nuevo. Y esto sería otro callejón sin salida. Pero ladrá. Herrera dijo que Gustavo pensaba que podía haber algo cuestionable en mi columna torácica, un área muy tenue que podría ser inflamación o podría ser variación normal. No era lo suficientemente definitivo para diagnosticar nada, pero era suficiente para justificar la mejor imagen. Dijo que enviaría una revisión entre pares con mi obra social, lo que significaba que hablaría directamente con su revisor médico y explicaría por qué este estudio era necesario. Me dijo que me quedara tranquila y que ella pelearía por la autorización. Después de que colgamos, simplemente me quedé ahí sosteniendo el teléfono sintiendo algo que no había sentido en más de una semana. No exactamente esperanza, pero tal vez la posibilidad de esperanza, como que podría haber una respuesta en algún lado si pudiéramos encontrarla. 2 días después estaba de vuelta en el consultorio de ladrá. Herrera para otro chequeo neurológico completo. Pasó más de 1 hora esta vez sin apurar nada como los médicos del hospital habían hecho. Probó mis reflejos con el martillito golpeando diferentes lugares en mis rodillas y tobillos y codos mientras escribía números que no entendía. Me hizo intentar mover cada dedo del pie por separado mientras miraba y hacía marcas en un gráfico. Usó un alfiler para probar sensación pidiéndome que dijera cuando sentía filoso versus romo y podía notar que estaba mapeando exactamente dónde cambiaba mi sensación. Midió la distancia que podía levantar cada pierna, que era básicamente nada, pero lo anotó todo con números exactos. Chequeó mi tono muscular moviendo mis piernas en diferentes direcciones y sintiendo cuánta resistencia había. Cuando terminó tenía páginas de documentación con grados y mediciones. Prueba real de que mi cuerpo no estaba funcionando bien. Tener todo anotado en lenguaje médico oficial se sintió importante, como construir evidencia para un caso que nadie creía todavía. Hizo copias de todo de mis registros y dijo que esto ayudaría a justificar la imagen avanzada a la obra social. Todo el examen me hizo sentir tomada en serio de una manera que el hospital nunca lo había hecho.
como que mis síntomas importaban lo suficiente para medirlos cuidadosamente. Después del examen programamos la resonancia 3 toneladas para 2 días después, lo que se sintió tanto demasiado pronto como no suficientemente pronto. Ladra. Herrera explicó que necesitaría quedarme completamente quieta en el tubo por 90 minutos mientras obtenían las imágenes detalladas. Preguntó si necesitaba sedación porque la ansiedad podía causar movimiento que desenfoque el estudio. Dije que estaría bien porque tenía miedo de que la sedación pudiera de alguna forma afectar los resultados, pero me hizo prometer que llamaría si cambiaba de opinión. Estaba pensando en cada detalle que podía salir mal, planificando para problemas antes de que ocurrieran. Me dio instrucciones escritas sobre no comer por 4 horas antes y tomar agua extra y remover todo metal. La tarjeta de la cita se sintió como la cosa más importante que había sostenido. En el viaje a casa, Martín sacó el diagnóstico de trastorno de conversión de nuevo. Preguntó si tal vez el estrés del trabajo o algo podía estar causando algo de esto. Su voz cuidadosa como tratando de no alterarme. Le dije que si mencionaba psicología una vez más podía dormir en el cuarto de huéspedes. Se quedó callado y no hablamos el resto del viaje de 3 horas de vuelta. El silencio se sintió pesado y enojado llenando el auto hasta que quise gritar. Miré por la ventana viendo la autopista pasar borrosa y pensé en lo sola que estaba incluso sentada justo al lado de él. Cuando llegamos a casa fui directo al dormitorio y cerré la puerta. Pasé la tarde preparándome para el estudio como si fuera el examen más importante de mi vida. Puse 3 alarmas en mi celu para la cita temprano a la mañana. Saqué ropa sin metal chequeando las etiquetas y costuras 2 veces. Llené 2 botellas de agua y las puse en la heladera. Leí la hoja de instrucciones 5 veces hasta que la memoricé. Martín me ayudó a resolver la logística de transporte sin decir mucho, buscando la dirección y calculando tiempo de viaje y dónde estacionar. El silencio entre nosotros se sintió como otra persona en la habitación, algo sólido y frío ocupando espacio. Preguntó si necesitaba que entrara conmigo y dije que no, podía manejarlo sola. Llegó el día del estudio y los 90 minutos en la máquina se sintieron eternos. El tubo era más chico de lo que esperaba y el ruido era tan fuerte incluso con tapones. Me enfoqué en quedarme perfectamente quieta. Ni siquiera tragar a menos que absolutamente tuviera que hacerlo. Aterrada de que cualquier movimiento arruinara todo. Me dolía la espalda de estar acostada plana, pero no cambié de posición. Cuando finalmente me sacaron estaba temblando y sudando y mi corazón latía fuerte. Ladrá. Herrera llamó 3 días después con los resultados. Dijo que la resonancia 3 toneladas mostró un área tenue de señal cuestionable en mi columna torácica que podría ser inflamación, pero no era lo suficientemente clara o grande para confirmar nada seguro. Usó la palabra sospechosa pero no diagnóstica, lo que significaba que todavía no teníamos prueba. Estaba atrapada en un limbo terrible entre vindicación y duda continua. Entre algo estar mal y nada aparecer. Dijo que era suficiente para justificar más estudios, pero no suficiente para empezar tratamiento todavía. Quería gritar porque ¿cómo podía algo estar ahí pero no estar realmente ahí? ¿Cómo podía estar paralizada pero el estudio seguir siendo mayormente normal? 2 días después llegó un sobre de la obra social. Adentro había una carta de rechazo para la resonancia que ya me había hecho. Decían que no era médicamente necesaria ya que mi primer estudio en el hospital había salido normal. La cuenta era de 3.500.000 pesos. Me quedé ahí sosteniendo la carta y directamente empecé a reír de lo absurdo que era todo. Esta broma horrible donde no podía caminar y ahora debía más plata de la que tenía. Después estaba llorando en vez de riendo. Sollozos grandes y feos que hacían temblar todo mi cuerpo. Martín me encontró en el sillón todavía sosteniendo la carta. Esa tarde, ladrá. Herrera llamó y dijo que me estaba conectando con alguien que podía ayudar. Su nombre era Romina Vázquez y era una defensora de pacientes que se especializaba en apelaciones de obra social. Ladrá. Herrera me dio el número de Romina y dijo que la llamara enseguida. Llamé y Romina atendió al segundo ring. Me pidió que le mandara por mail todos mis documentos y dijo que empezaría a trabajar en ello inmediatamente. 2 horas después llamó de vuelta y dijo que ya había redactado una carta de apelación explicando por qué la imagen avanzada había sido esencial. Su voz era calma y confiada y hablaba sobre el proceso de apelación como algo que hacía todos los días, lo cual supongo que lo hacía. Tener alguien que sabía lo que estaba haciendo y me creía me hizo sentir menos sola de lo que había estado en semanas. Esa noche Martín y yo tuvimos la peor pelea que habíamos tenido. Estaba mirando los resúmenes del banco y las cuentas médicas acumulándose. Dijo que no podíamos permitirnos seguir persiguiendo estudios caros para algo que los médicos no podían encontrar. Dijo que tal vez deberíamos considerar que el estrés podía manifestarse físicamente. Que el primer hospital podría haber tenido razón. Le dije que prefería estar en la lona que paralizada y gaslit por el resto de mi vida. Dije que si no me creía entonces, ¿cuál era el punto de estar casados? Dijo que solo trataba de ser realista sobre la plata. Gritamos hasta que nuestras voces estaban roncas y después dejamos de hablar completamente. Durmió en el cuarto de huéspedes. Al día siguiente ladrá. Herrera llamó con un nuevo plan. Quería empezarme con dosis altas de esteroides mientras esperábamos aprobación para hacer una punción lumbar. Los esteroides podrían reducir inflamación si eso era lo que estaba causando mi parálisis, pero no probarían nada diagnósticamente. Explicó los efectos secundarios. Cambios de humor e insomnio y náuseas y aumento de peso. Dije que no me importaba. Probaría cualquier cosa.
Programó la primera infusión para 2 días después en un centro ambulatorio. La primera infusión de esteroides pasó en una sala con otra gente recibiendo varios tratamientos por vía intravenosa. La enfermera colgó la bolsa y empezó a correr en mi brazo. En 2 horas me sentí nerviosa y rara. Mi corazón acelerado como si hubiera tomado demasiado café. Mis manos empezaron a temblar y me sentí con náuseas. Para esa tarde era un desastre. Incapaz de quedarme quieta pero demasiado cansada para hacer algo. Mi corazón seguía latiendo fuerte y me sentía mal del estómago. Me quedé despierta toda la noche sintiéndome cableada y miserable, mirando el techo y preguntándome si estaba cambiando un tipo de sufrimiento por otro. Martín me chequeó una vez, pero fingí estar dormida porque no quería hablar con él. La sensación nerviosa de los esteroides me mantuvo cableada hasta tal vez las 4 de la mañana cuando finalmente me dormí por 1 hora. Cuando abrí los ojos el sol entraba por la ventana y mi corazón seguía acelerado por la medicación. Me moví en la cama tratando de estar cómoda y fue ahí cuando pasó. Mi muslo izquierdo se contrajo. Solo una vez. Un pequeño aleteo bajo la piel que duró tal vez medio segundo. Me congelé completamente y miré mis piernas queriendo que pasara de nuevo. Nada. Presioné mi mano contra el lugar donde lo había sentido y esperé. Todavía nada. Tal vez lo había imaginado o tal vez era solo un espasmo muscular random que no significaba nada. Estaba aterrada de tener esperanza porque, ¿y si me ilusionaba y resultaba ser nada? Agarré mi celu y casi le mandé mensaje a la Dra. Herrera, pero después me detuve porque una contracción no era prueba de nada. Pasé el resto de la mañana obsesionada con mis piernas tratando de hacerlas contraer de nuevo por pura fuerza de voluntad. 3 días después estaba de vuelta en el hospital para la punción lumbar. Me hicieron sentar en el borde de la camilla y curvarme hacia adelante sobre una almohada, mientras un médico que nunca había conocido palpaba mi columna buscando el lugar correcto. La enfermera seguía diciéndome que me quedara muy quieta y respirara normalmente, pero todo mi cuerpo estaba tenso. Cuando la aguja entró, sentí este dolor agudo punzante que me hizo jadear y agarrar la mano de la enfermera. El médico dijo que lo estaba haciendo genial, pero la presión en mi columna era horrible y equivocada de una manera que no puedo describir. Se sintió como que alguien estaba taladrando mi espalda y podía sentir la aguja moviéndose más profundo y quería gritar. Todo el procedimiento tomó tal vez 15 minutos, pero se sintió como horas. Después me hicieron acostar plana boca arriba y dijeron que necesitaba quedarme horizontal por unas horas para prevenir una cefalea espinal. En 1 hora mi cabeza empezó a latir igual. Esta presión aplastante que empeoraba cada vez que trataba de sentarme, aunque sea un poco. Vomité 2 veces en una palangana que trajo la enfermera y el movimiento hizo que mi cabeza doliera tan mal que vi manchas. Me mantuvieron internada durante la noche y pasé 2 días después de eso acostada completamente plana en la cama en casa preguntándome si había cometido un gran error dejándolos hacer esto. La Dra. Herrera me llamó mientras todavía estaba acostada plana y dijo que quería hacer una videoconferencia con un colega que sabía sobre condiciones inflamatorias raras. Dije que sí y lo programó para la tarde siguiente. Cuando se conectó la llamada podía ver a la Dra. Herrera en su consultorio y a otro médico en lo que parecía una clínica diferente. Hablaron sobre mi caso como si no estuviera ahí al principio, discutiendo la línea de tiempo y mis síntomas y los resultados de imágenes. El otro médico preguntó sobre mis reflejos y si había tenido infecciones recientemente. La Dra. Herrera sacó mis estudios en su computadora, y ambos se inclinaron mirando algo que no podía ver. Usaron palabras que no entendía, pero su tono era comprometido y curioso. Como que estaban trabajando en un rompecabezas que realmente querían resolver. Ayudó de alguna forma, saber que no se estaba simplemente rindiendo o pasándome a otro. Cuando me incluyeron en la conversación, el otro médico dijo que mi presentación era inusual, pero no imposible, y que deberían seguir investigando. Después de que terminó la llamada, me sentí menos sola de lo que había estado en días. Entré al foro donde había encontrado el posteo original y le mandé un mensaje a la mujer que había escrito sobre su diagnóstico erróneo. Expliqué mi situación y pregunté si estaría dispuesta a compartir más detalles. Respondió en unas horas y adjuntó estudios y una línea de tiempo detallada de sus síntomas. Ver su documentación organizada así, los 2 años de que le dijeran que era psicológico antes de que alguien finalmente encontrara la inflamación, me dio algo concreto a lo que aferrarme. Escribió que deseaba que alguien le hubiera creído antes y esperaba que yo obtuviera respuestas más rápido de lo que ella lo hizo. Guardé todos sus archivos para mostrarle a la Dra. Herrera y los agregué a mi carpeta creciente de investigación. La Dra. Herrera llamó de nuevo unos días después y dijo que quería ordenar análisis de sangre especializados para algo llamado anticuerpos MOG y AQP4, que podrían mostrar problemas autoinmunes específicos. Me advirtió que los análisis costarían alrededor de 900,000 pesos y podrían no estar cubiertos por la obra social. Sentí que mi estómago caía al escuchar el número, pero dije que lo hiciera igual porque ¿qué otra opción tenía? Dijo que enviaría las órdenes y que debería llamar a Romina para agregar esto al paquete de apelación. Llamé a Romina justo después y atendió al primer ring como siempre. Tomó notas sobre los nuevos estudios y dijo que actualizaría la apelación con documentación de necesidad médica. Su eficiencia calma hizo que el costo se sintiera ligeramente menos aterrador. Mi departamento de RRHH llamó la mañana siguiente preguntando sobre papeleo de licencia y solicitudes de incapacidad temporal. Había estado tan enfocada en conseguir un diagnóstico que no había lidiado con el hecho de que ya no podía trabajar. La persona de RRH me guió por formularios y plazos y dijo que necesitaba documentación de la Dra.
Herrera sobre mis limitaciones. Me di cuenta de que esto iba a ser todo un segundo trabajo solo manejando el lado burocrático de estar enferma. Después de colgar pasé 2 horas llenando formularios online y juntando recibos de sueldo e historia clínica. Cada pregunta quería fechas y detalles y nombres de doctores y tenía que seguir parando para buscar cosas. Romina y yo programamos una videollamada para trabajar juntas en el paquete de apelación. Ella tenía un template ya armado y pasamos la tarde repasándolo sección por sección. Necesitaba cartas de necesidad médica de la DRA. Herrera. Artículos de investigación sobre condiciones inflamatorias y documentación mostrando cómo mi función había declinado. Tuve que buscar en mi celu fotos que Martín había sacado de mí tratando de pararme en el hospital y videos que la kinesióloga había grabado. Poner todo junto era aburrido y tedioso. Pero tener tareas específicas que completar me hacía sentir menos indefensa. Romina sabía exactamente qué querría ver la obra social y cómo enmarcar todo. Para el final de la llamada teníamos un paquete sólido listo para enviar. Martín empezó a ayudar con transferencias de cama y necesidades del baño sin que le pidiera que lo hiciera. Simplemente aparecía cuando necesitaba moverme y se posicionaba para soportar mi peso. Nos armamos un sistema donde contaba hasta 3 y después levantaba mientras yo trataba de ayudar tanto como podía. Era incómodo y ninguno de los dos hablaba mucho durante estos momentos, pero funcionaba. Nunca se disculpó por haber dudado de mí antes, pero sus acciones mostraban que estaba tratando ahora. Estaba demasiado cansada y demasiado enfocada en pasar cada día para exigirle palabras. El sistema funcional que desarrollamos era suficiente por ahora. La segunda infusión de esteroides pasó una semana después de la primera y esta vez fue diferente. Como 1 hora después de que empezaron el suero, sentí esta sensación de ardor en mis piernas como si estuvieran en llamas desde adentro. Era horrible porque mis piernas seguían paralizadas, pero de alguna forma podía sentir este dolor de ardor intenso en ellas. Llamé a la enfermera y ella llamó a la DRA. Herrera, quien vino en 1 hora. La DRA. Herrera me examinó y ajustó mis medicaciones, después explicó que este dolor nervioso podría ser una señal de que los nervios estaban despertando. Dijo que no podía prometer nada, pero a veces el dolor significaba que las vías estaban tratando de reconectarse. El ardor continuó por días y tuve que tomar nueva medicación solo para dormir a través de ello. El centro de rehabilitación llamó para programar mi evaluación y conocí a Maya por primera vez. Era más joven de lo que esperaba y tenía esta forma directa de hablar que me gustó inmediatamente. Hizo una evaluación completa midiendo mi rango de movimiento y probando qué podía y no podía hacer. Después se sentó conmigo y creó objetivos enfocados en prevenir que mis músculos se desgastaran y mantener mis articulaciones moviéndose. Nunca sugirió que debería poder hacer más de lo que podía o actuó como que mis limitaciones no eran reales. Trató mi esfuerzo como trabajo real y mis luchas como problemas legítimos que resolver. Cuando explicó el plan que había creado, sentí lágrimas empezando porque alguien finalmente veía esto como terapia física real para un problema físico real. Me programó para sesiones 2 veces por semana y me dio ejercicios para hacer en casa escribiendo todo en detalle para que no olvidara. La carta de rechazo de la obra social llegó 4 días después en un sobre fino que supe que eran malas noticias antes de abrirlo. Leí el lenguaje burocrático 2 veces tratando de entender qué estaban diciendo realmente y se reducía a una tecnicidad sobre tiempos de preautorización. Alegaban que el estudio debería haber sido aprobado antes de que pasara, aunque la DRA. Herrera lo había ordenado urgentemente porque pensaba que podía tener daño nervioso permanente. La carta lo hacía sonar como que habíamos roto alguna regla a propósito en vez de tratar de descubrir por qué no podía caminar. Me quedé ahí mirando el papel sintiéndome completamente derrotada porque ¿cómo se suponía que peleara esto cuando apenas podía llevarme al baño? Llamé a Romina y atendió al segundo ring. Escuchó mientras leía la carta de rechazo en voz alta y después explicó que podíamos presentar una queja a nivel provincial que iba por encima de la revisión interna de la obra social. Su voz era calma y matter of fact, como que esto era molesto pero no sorprendente y de alguna forma eso me sacó del borde de rendirme por completo. Dijo que le mandara la carta de rechazo y empezaría a redactar el papeleo de la queja hoy. La mañana siguiente Romina me mandó un mail con una lista detallada de todo lo que necesitaba para el paquete de queja provincial. Pasé 3 horas juntando documentación adicional, imprimiendo artículos de investigación sobre mielitis transversa y condiciones similares, organizando mi historia clínica en una línea de tiempo que mostraba qué tan rápido había pasado todo. Tener tareas específicas que completar me mantuvo enfocada en vez de caer en espiral de pánico sobre la cuenta de 3.500.000 pesos. Romina explicó que estas peleas usualmente tomaban meses, pero teníamos un caso fuerte porque la carta de necesidad médica de la DRA. Herrera era exhaustiva y el tema del timing era debatible. Ella redactó la queja mientras yo juntaba documentos de soporte y para el final del día teníamos todo listo para enviar. 2 semanas después de mi primera cita con la DRA, Herrera volví para un seguimiento. Hizo las mismas pruebas neurológicas que antes, golpeando mis rodillas con el martillo de reflejos y pasando esa rueda filosa arriba y abajo de mis piernas. Midió mis respuestas y las comparó con sus notas de la primera visita, después se sentó atrás luciendo pensativa. Mi reflejo de rodilla derecha era ligeramente diferente. Tal vez un poco más fuerte, o tal vez solo variación normal. Explicó que aprender a vivir con palabras como podría ser y posiblemente era su propio tipo de trabajo.
que raramente teníamos las respuestas claras que la gente quería en casos como el mío. La incertidumbre se sintió pesada, pero estaba empezando a entender que así sería por un tiempo. Me desperté una mañana y me di cuenta inmediatamente de que algo estaba mal. Las sábanas estaban mojadas y frías y el olor me dijo qué había pasado antes de que mi cerebro lo procesara completamente. Había perdido control intestinal durante la noche y ni siquiera lo había sentido pasar. La vergüenza era tan completa que ni siquiera podía llorar. Solo me quedé ahí congelada tratando de entender cómo lidiar con esto. Martín se despertó y entendió la situación sin que dijera nada. Se levantó y empezó a correr la ducha sin comentar. Después volvió y me ayudó a transferirme a la silla de ruedas. No hablamos mientras sacaba las sábanas y me ayudaba a limpiarme en la ducha. Su cara estaba enfocada y práctica como que esto era solo otro problema que resolver. Después de que estuve vestida con ropa limpia, llamé al consultorio de la DRA. Herrera y dejé un mensaje con la enfermera sobre este nuevo síntoma. La DRA. Herrera llamó de vuelta en 2 horas e hizo preguntas específicas sobre el timing y si había tenido alguna sensación de advertencia. Ajustó mis medicaciones para abordar los problemas intestinales y armó un sistema de monitoreo remoto para que pudiera reportar síntomas sin tener que ir a la guardia cada vez que algo cambiaba. Su respuesta rápida y enfoque práctico de resolución de problemas me hizo confiar en ella aún más porque trataba cada nuevo problema como algo que manejar en vez de evidencia de que estaba fallando. El papeleo de revisión externa de la obra social llegó y lo llené cuidadosamente asegurándome de que cada sección estuviera completa. La línea de tiempo decía que la revisión tomaría varias semanas más y no había nada que pudiera hacer para acelerarla. Estaba aprendiendo que la burocracia médica se movía a su propio ritmo sin importar qué tan urgente se sintiera mi situación y enojarme al respecto solo desperdiciaba energía que no tenía. Martín llegó a casa una tarde con barras de apoyo y una silla de ducha todavía en sus cajas. Quería instalarlas enseguida para prevenir caídas, pero yo argumentaba que necesitaba mantener algo de independencia y el equipamiento hacía que todo se sintiera tan permanente. Fuimos y vinimos sobre ello por 20 minutos. Yo insistiendo que podía manejar y él señalando que ya me había caído 2 veces tratando de transferirme de la silla de ruedas. Eventualmente acepté dejarlo instalar el equipamiento porque la seguridad importaba más que mi orgullo, aunque aceptar eso se sintió como renunciar a algo importante. La tercera infusión de esteroides pasó 3 semanas después de la primera y esta vez algo era diferente. Como a mitad de la cuarta sentí una sensación rara en mi pierna derecha. No exactamente hormigueo, pero algo. Miré mi pie y me concentré fuerte tratando de hacer que mis dedos se movieran. No pasó nada al principio, pero después mi dedo gordo se movió ligeramente. Lo hice de nuevo y el dedo se movió un poquito, tal vez 1 centímetro. Llamé a la enfermera y ella llamó a Maya, quien subió a documentar qué estaba pasando. Maya aprobó el movimiento de mi dedo oficialmente, midiendo el rango y fuerza y escribió todo en sus notas con la hora y fecha exacta. Me dijo que no me emocionara demasiado todavía porque la recuperación no siempre era lineal, pero podía ver que estaba contenta. Me permití sentir esperanza cautelosa por primera vez desde que esto empezó. Gustavo revisó mis estudios de resonancia de nuevo con ojos frescos, pasando por cada corte lentamente en su computadora. Llamó a la DRA, Herrera, y le pidió que viniera a mirar algo. Cuando ella me llamó más tarde, ese día explicó que Gustavo había identificado un área tenue de señal aumentada en las imágenes T2 que inicialmente había perdido porque era tan sutil. Tener evidencia concreta de imagen se sintió como prueba de que no estaba loca, aunque todavía no sabíamos exactamente qué significaba o cómo tratarlo. En mi próxima cita, la DRA. Herrera empezó a usar la frase probable mielitis transversa en sus notas. Explicó que era el mejor diagnóstico de trabajo, aunque sin confirmación perfecta de todos los estudios. El análisis de anticuerpos había salido negativo, y la punción lumbar no había mostrado inflamación clara. Pero el patrón de mis síntomas más los hallazgos sutiles de imagen, más la respuesta a los esteroides, todo apuntaba hacia algún tipo de condición inflamatoria afectando mi médula espinal. Tener un nombre para esto lo hizo sentir más real y menos como algo que estaba imaginando o causándome a mí misma, aunque probable significaba que todavía no estábamos completamente seguros. Esa noche Martín entró al dormitorio donde estaba sentada con mi notebook y acercó la silla a la cama. Lucía cansado y más viejo de lo que recordaba que lucía antes de que todo esto empezara. Dijo que lo sentía por haber dudado de mí y que había estado cagado de miedo viéndome perder la habilidad de caminar. Admitió que no sabía cómo manejar ese tipo de miedo, así que se había convencido de que podría ser psicológico porque eso se sentía arreglable de alguna forma. No era una disculpa perfecta y no retiraba cada cosa hiriente que había dicho o hecho, pero podía notar que lo decía en serio. Algo en mi pecho que había estado tenso por semanas se aflojó solo un poquito. Le dije que entendía estar asustado, pero que había necesitado que me creyera cuando nadie más lo hacía. Asintió y alcanzó mi mano y nos quedamos ahí un rato sin decir mucho más. La mañana siguiente, Romina llamó con noticias sobre la apelación de la obra social. La habían aprobado parcialmente retroactivamente, lo que significaba que cubrirían el costo de la resonancia 3 tonelada que ya me había hecho. Explicó que había restricciones en imágenes futuras y no estaban acordando pagar por todo, pero conseguir que cubrieran 3.500.000 pesos era progreso significativo. Podía escuchar la satisfacción en su voz, como que había ganado una batalla que había estado esperando perder. Me dijo que guardara toda la documentación porque podríamos necesitarla para apelaciones futuras. Le agradecí como 5 veces y se rió y dijo que esto era literalmente su trabajo.
Después de que colgamos, sentí que podía respirar un poco más fácil sabiendo que esa cuenta masiva ya no estaba colgando sobre nosotros. Esa tarde me uní a un grupo de apoyo virtual para gente con mielitis transversa y condiciones espinales relacionadas que alguien en el foro había recomendado. Me conecté a la videollamada sintiéndome incómoda sobre ver caras de extraños mientras estaba sentada en mi silla de ruedas, pero todos estaban lidiando con cosas similares. Una mujer habló sobre manejar problemas intestinales y me di cuenta de que no era la única persona lidiando con esa humillación. Un tipo describió el dolor de ardor nervioso que había tenido durante la recuperación y sonaba exactamente como lo que estaba experimentando. Alguien más recomendó un tipo específico de órtesis SAFO que los había ayudado a caminar más seguro durante su recuperación. Escuchar estrategias prácticas de gente que realmente había pasado por esto ayudó más que cualquier sesión de terapia con alguien que solo había leído sobre ello en libros. Pedí la órtesis online esa noche y sentí que había encontrado a mi gente. Maya introdujo un bastidor de pie durante mi próxima sesión de Cain. Este gran armatoste de metal que me dejaría practicar soportar peso en mis piernas con soporte completo. Explicó que necesitábamos acostumbrar mis huesos y músculos a estar vertical de nuevo aunque no pudiera caminar todavía. La primera vez que me ayudó a transferirme a él y lentamente me inclinó hacia arriba, sentí pánico correr por todo mi cuerpo. No había estado completamente vertical en semanas y mis piernas estaban temblando fuerte tratando de sostener incluso una fracción de mi peso. Maya mantuvo una mano en mi hombro y me habló para que respirara lentamente. Mis piernas se sentían como que podrían ceder completamente, pero estaban sosteniendo algo de peso y eso era algo. Estaba aterrada y orgullosa al mismo tiempo, parada ahí agarrando las manijas del bastidor con nudillos blancos. Dra. Herrera llamó 2 días después con resultados de los análisis de anticuerpos MOG y AQP4. Ambos salieron negativos, lo que descartaba causas autoinmunes específicas como neuromielitis óptica. Dijo que esto era frustrante porque todavía no teníamos una respuesta definitiva sobre qué causó mi parálisis, pero no cambiaba nuestro enfoque de tratamiento. El diagnóstico se mantuvo como probable mielitis transversa idiopática, significando inflamación de origen desconocido. Pregunté si alguna vez sabríamos seguro qué pasó y dijo que tal vez no. Que a veces la medicina no nos da respuestas perfectas. Me recordó que lo que importaba era que estaba respondiendo al tratamiento y mostrando algo de mejora. No era la certeza que quería, pero estaba aprendiendo a vivir con probable e idiopático y todas las otras palabras que significaban que estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo con información incompleta. En mi próxima cita, Dra. Herrera sacó plasmaféresis como un posible próximo paso de tratamiento. Explicó que era un proceso donde filtrarían anticuerpos de mi sangre usando una máquina, básicamente limpiando cualquier cosa que pudiera estar atacando mi médula espinal. Requería colocar una línea central en mi pecho y necesitaría múltiples sesiones durante varias semanas. Todo el asunto sonaba intenso y medio aterrador. Fue honesta de que estábamos moviéndonos hacia territorio más agresivo y había riesgos como infección y problemas de presión arterial. Pregunté si pensaba que lo necesitaba y dijo que mi recuperación se había estancado un poco y esto podría ayudar a empujar las cosas hacia adelante. La decisión se sintió pesada sentada ahí en su consultorio. Martín estaba conmigo e hizo preguntas sobre tasas de éxito y complicaciones. Le dijimos que necesitábamos pensarlo y dijo que estaba bien, pero que cuanto antes era mejor que después si decidíamos hacerlo. Programar la colocación de la línea central se volvió todo un asunto complicado. Martín tuvo que coordinar con su trabajo para tomarse tiempo libre para el procedimiento y las primeras sesiones de plasmaféresis. Después nos dimos cuenta de que necesitábamos a alguien para cuidar la casa y manejar cosas que normalmente hacíamos porque iba a estar bastante fuera de servicio después de los tratamientos. No teníamos pibes, pero teníamos un perro y plantas y todas estas cosas normales de la vida que de repente se volvían problemas cuando estás lidiando con procedimientos médicos. Cada decisión sobre mi salud creaba esta cascada de problemas prácticos que no había anticipado. Martín hizo planillas rastreando sus días de vacaciones y nos armamos con qué vecinos podían ayudar con qué. Se sentía ridículo que conseguir tratamiento requiriera tanta planificación logística. La primera sesión de plasmaféresis pasó un jueves a la mañana en el hospital. Me hicieron acostar en esta silla reclinable grande en una sala con varias otras personas recibiendo varias infusiones. La enfermera accedió a mi línea central y me conectó a la máquina que ciclaría mi sangre a través de filtros por las próximas 3 horas. Miré mi sangre salir por un tubo, pasar por este dispositivo y volver por otro tubo. Era raro ver mi propia sangre fuera de mi cuerpo así. Martín se sentó al lado mío leyendo un libro y ocasionalmente mirando para chequear si estaba bien. Para el final, me sentía completamente drenada, como que alguien había desenchufado mi energía. Me desconectaron y me dieron instrucciones sobre estar atenta a complicaciones. Dormí en el auto de camino a casa y después dormí 14 horas más seguidas. Cuando finalmente me desperté la tarde siguiente, me sentía exprimida y vacía. Durante mi sesión de kine la semana siguiente, Maya estaba trabajando en movilidad de tobillo cuando paró y miró fijo mi pie derecho. Me pidió que tratara de tirar mis dedos hacia arriba hacia mi canilla, el movimiento llamado dorsiflexión que no había podido hacer desde que esto empezó. Me concentré fuerte y mis dedos se movieron hacia arriba ligeramente, tal vez medio centímetro. Maya agarró sus herramientas de medición y documentó el rango de movimiento, después sacó fotos para mi historia clínica. Lo midió como 5 grados de dorsiflexión, lo que no suena como mucho, pero eran 5 grados más que 0.
Esta era mejora objetiva que podía documentar con números y evidencia. No me dejé emocionar demasiado porque había aprendido que la recuperación no era directa, pero sí me permití sentir un poco más de esperanza de la que había tenido antes. Maya escribió todo cuidadosamente con la fecha y hora exacta como que estaba construyendo un caso. 2 días después de eso, Romina llamó sobre los resultados de la revisión externa. La obra social había aprobado tratamientos adicionales limitados y un número fijo de horas de rehabilitación. No era cobertura ilimitada y todavía había topes en lo que pagarían, pero nos daba un marco dentro del cual trabajar. Explicó que la aprobación cubría 8 sesiones más de plasmaféresis y 12 semanas de KIN con objetivos específicos que necesitaríamos cumplir. No era todo lo que habíamos pedido, pero era suficiente para seguir haciendo progreso. Sentí alivio lavándome porque al menos teníamos un camino adelante ahora con algo de certeza financiera. Romina dijo que usara las horas aprobadas sabiamente y siguiera documentando todo por si necesitábamos apelar de nuevo más tarde. Le agradecí y me recordó que esto era lo que hacía, ayudar a la gente a pelear estas batallas para que pudieran enfocarse en mejorar. Pasé los próximos 2 días juntando cada pieza de documentación del primer hospital mientras Romina redactaba la queja formal. Nos sentamos en la mesa de mi cocina con papeles desparramados por todos lados construyendo una línea de tiempo de cómo habían descartado mis síntomas y empujado el diagnóstico de trastorno de conversión sin investigación apropiada. Romina me mostró cómo referenciar historia clínica específica y resaltar los huecos en su proceso diagnóstico. Explicó que la queja podría no resultar en consecuencias reales, pero crear un registro oficial importaba especialmente si otros pacientes experimentaban descarte similar. Firmé los formularios y Romina los presentó electrónicamente con el Colegio Médico Provincial y el Departamento de Relaciones con Pacientes del hospital. La semana siguiente, Martín vino conmigo a mi cita con la DRA. Herrera sentándose en silencio mientras revisaba mis últimos resultados y explicaba la complejidad diagnóstica. Le explicó a Martín por qué la mielitis transversa era tan difícil de atrapar en imagen estándar, mostrándole los cambios de señal sutiles en la resonancia avanzada que Gustavo había identificado. Describió cómo la inflamación podía ser microscópica pero igual causar parálisis completa y cómo el timing de los síntomas hacía esto diferente de condiciones psicológicas. Miré la cara de Martín mientras escuchaba viéndolo finalmente entender por qué esto había tomado tanto en descubrir y por qué el enfoque del primer hospital había sido inadecuado. En el viaje a casa se disculpó de nuevo, esta vez con más entendimiento de contra qué había estado peleando yo. La DRA. Herrera y Maya trabajaron juntas para crear un plan de kine en casa con ejercicios específicos que podía hacer diariamente sin necesitar viajar a la clínica. Maya vino a casa y le mostró a Martín cómo asistir con los ejercicios demostrando técnicas apropiadas de soporte y precauciones de seguridad. Me dio hojas impresas con ilustraciones y armó chequeos semanales por video para monitorear mi progreso. Tener una rutina estructurada se sintió como retomar control cuando tanto de mi vida todavía se sentía más allá de mi alcance. Durante uno de estos chequeos, la DRA, Herrera habló sobre líneas de tiempo realistas de recuperación, explicando que alguna gente con mielitis transversa recuperaba función completa mientras otros se estancaban con déficits permanentes. Dijo que debería esperar 3 a 6 meses de rehabilitación intensiva y que mi progreso en las primeras semanas era alentador pero no predictivo. Su honestidad era difícil de escuchar porque quería garantías, pero apreciaba que no me estuviera dando falsas esperanzas o haciendo promesas que no podía cumplir. 2 semanas después de empezar los ejercicios en casa Maya, me hizo volver a la clínica para tratar de caminar con un andador. Posicionó el dispositivo frente a mí y se paró cerca con sus manos listas para atraparme si caía. Agarré las manijas y logré arrastrarme hacia adelante tal vez 5 metros antes de que mis piernas empezaran a temblar demasiado mal para continuar. El esfuerzo me dejó llorando, no de felicidad o triunfo, sino del release emocional abrumador de moverme bajo mi propio poder después de semanas de parálisis. Maya documentó la distancia y tomó notas sobre mi patrón de marcha y resistencia. Los esteroides me estaban haciendo irritable y llorona más allá de lo que parecía normal. Mis humores oscilando salvajemente durante el día. Ladra. Herrera recomendó una psicóloga que se especializaba en ayudar a la gente a lidiar con efectos secundarios de medicación y trauma médico. Estaba nerviosa sobre ver a cualquier profesional de salud mental después del enfoque del primer hospital, pero esta psicóloga nunca sugirió que mi parálisis original fuera psicológica. Se enfocó enteramente en ayudarme a desarrollar estrategias para manejar los efectos de los esteroides y procesar el trauma de ser descartada y gaslighteada por profesionales médicos. 3 semanas después de presentar la queja, el primer hospital mandó una respuesta genérica negando cualquier falta y defendiendo su enfoque diagnóstico como apropiado dada la información disponible. Sentí mi estómago caer leyendo su lenguaje despectivo, pero Romina me había advertido que esto era típico. Presentamos una apelación con documentación más detallada incluyendo las notas de la DRA. Herrera sobre el diagnóstico retrasado y el estudio especializado que finalmente identificó el problema. Romina dijo que los hospitales raramente admitían falta en respuestas iniciales y necesitábamos seguir empujando a través de sus capas burocráticas. Mi empleador aprobó trabajo remoto part-time con acomodaciones y empecé a conectarme para turnos de 4 horas. La normalidad de hacer mi trabajo real de nuevo se sintió como recuperar parte de mí misma que se había perdido en el caos médico.
Estaba completamente agotada después de esas 4 horas y necesitaba dormir siesta inmediatamente, pero me sentía orgullosa de que podía contribuir algo de nuevo más allá de solo manejar mi enfermedad. Mi hermana llamó sobre una reunión familiar que venía en un restaurante con escalones en la entrada y sin baño accesible. Tenía que decidir si asistir sabiendo que necesitaría ayuda para entrar y la gente haría preguntas sobre mi silla de ruedas y recuperación. Después de pensarlo, le dije que me saltaba esta y poner ese límite sin disculparme o sentirme culpable por priorizar mis necesidades físicas. 2 meses después de presentar la queja inicial, el proceso de apelación resultó en una respuesta reconociendo que la comunicación podría haber sido mejor y anunciando algunos cambios modestos de política sobre cómo abordaban diagnósticos neurológicos funcionales. No era la rendición de cuentas que quería. Ninguna admisión de que habían estado equivocados o disculpa por el daño causado, pero era algo tangible. Romina dijo que incluso cambios de política pequeños podrían ayudar a pacientes futuros a evitar lo que yo había experimentado y esa perspectiva me ayudó a aceptar el resultado limitado. 3 meses después de despertar paralizada, caminé 30 metros a través de la clínica de Maya usando mi bastón mientras ella contaba mis pasos y miraba mi patrón de marcha. Mi pierna derecha todavía arrastraba ligeramente y mi pie izquierdo giraba hacia adentro cuando me cansaba, pero hice la distancia completa sin parar. Maya lo midió oficialmente y escribió el número en mi historia clínica luciendo genuinamente contenta. Me hizo intentar caminar en la colchoneta texturizada que usaban para simular terreno desparejo y hice tal vez 10 pasos antes de que mi tobillo tambaleara y tuve que agarrar las barras paralelas. Maya asintió como que lo esperaba y dijo que necesitábamos enfocarnos en estrategias de seguridad y construir resistencia en superficies planas antes de empujar terreno exterior. Ajustó mis objetivos para incluir distancias más largas bajo techo y practicar cambios de peso para mejorar equilibrio en vez de tratar de apurar de vuelta a caminar normal. Tener a alguien reconociendo progreso real mientras siendo honesta sobre limitaciones continuas se sintió validante de una manera que el cheerleading del primer hospital nunca lo había hecho. Martín y yo nos sentamos en el consultorio de la terapeuta de pareja la semana siguiente en sillas posicionadas en ángulo para que tuviéramos que girar ligeramente para mirarnos. La terapeuta nos pidió a cada uno que describiéramos cómo habían sido las primeras semanas después de mi parálisis y hablé sobre sentirme abandonada cuando Martín dudó de mí. La voz de Martín se puso tensa cuando dijo que había estado aterrado de que me estuviera muriendo o quedara discapacitada permanentemente y no sabía cómo manejar ese miedo, así que había buscado explicaciones que se sentían menos aterradoras. La terapeuta señaló que ambos habíamos experimentado trauma a través de esta situación solo desde posiciones completamente diferentes. Yo había sido traumatizada por descarte médico e impotencia física, mientras Martín había sido traumatizado por ver a su mujer sufrir y sentirse impotente para ayudar o entender qué estaba pasando. Dijo que reconstruir confianza significaba reconocer que ambos habíamos sido lastimados y ambos habíamos cometido errores bajo estrés extremo. Martín extendió la mano y tomó la mía durante esa sesión y no la retiré, aunque parte de mí todavía se sentía enojada sobre esas primeras semanas de duda. Estoy viviendo ahora con un diagnóstico de trabajo de probable mielitis transversa idiopática y citas de rehabilitación continuas 2 veces por semana. Algunas mañanas me despierto y puedo caminar al baño con solo una leve cojera y me siento casi normal. Otras mañanas mis piernas están débiles y poco cooperativas y necesito la silla de ruedas para pasar el día de forma segura. Dejé de esperar progreso lineal o esperar el día cuando todo vuelva a como era antes. Ladra. Herrera todavía no tiene respuestas perfectas sobre por qué esto me pasó a mí y probablemente nunca las tendrá. La inflamación en mi columna era demasiado sutil para atrapar temprano y para el momento en que la encontramos el daño ya estaba hecho. Estoy aprendiendo a estar bien con la incertidumbre y con la realidad de que mi cuerpo podría nunca ser predecible de nuevo. La recuperación no es una línea recta de paralizada a caminando y algunos días manejar mis limitaciones se siente más difícil que otros, pero todavía estoy acá y todavía moviéndome hacia adelante. Así que bueno, esa es la historia. Nada muy dramático. Solo como pasó todo. Gracias por quedarte. Honestamente se siente como ponerse al día con un amigo. Pásate de nuevo si tenés ganas.